Miscelánea. Pues no, había un motivo para llamarla a ella histeria, a nube negra, al menos en su lenguaje, el lenguaje que subvierte a Lacan, que es lo que ella pretende. E histeria significaba inclusión, reparación, siempre contando eso con que yo no esté equivocada. Histeria es cisgénero, un término que yo he aprendido recientemente, que me define porque creo que quiere decir que uno se identifica con su sexo de nacimiento. Yo nací hembra y por lo menos hasta hace algunos años me sentía hembra. Ahora empiezo a pensar que es más dudoso eso, pero no por ello considero que sea queer. Y quizá yerre, porque no he profundizado en la teoría de Paul B. Preciado y tal vez debería, porque quizá esto que me sucede no sea solo hormonal y tenga una carga ideológica. Pero entrar en contacto con Luna Miguel está significando lo primero una ampliación de mi mundo, porque yo reconozco que a pesar de pertenecer a la generación X, no soy una boomer de milagro, los que llaman tecnología al portátil, me estaba quedando obsoleta. Ahora me familiarizo con conceptos como millennial, generación Z, mainstream, random, es decir, tendencia mayoritaria y aleatorio. Ahora es moderno hablar de puta pena, decir joder como una interjección o cojones porque sí. Yo estaba jodidamente de moda hace algunos años, pero en la época equivocada, cuando se me ocurrió que lo que me sucedía es que había absorbido la violencia machista a través del lenguaje. Y no sé por qué me obstiné en modificar eso, de tal modo que ahora si se me escapan los tacos de mierda, me siento hasta culpable. Eso, aunque igual me he liado yo y escuchando explicarse a Carlos Fernández Liria, parece ser que tiene que ver con el principio del deber, que lo que esconde es mucha basura. Yo a este tipo que entrevistaba a Luna Miguel lo conocí en conversación con Pablo Iglesias y se me atragantó porque a pesar de que Alaska y yo no tenemos nada en común, me resultó bastante vil lo que dijo de ella en El tiempo de la bola de cristal, programa que jamás he visto a pesar de mi edad. Aquí hoy él nos comparte que sus amigas y amantes nunca se masturbaban, ya que siempre eran las otras las que se masturbaban. Tenía como una fijación con el asunto, pero interrogado él por Luna Miguel acerca de cuándo fue en su caso el que comenzara a hacerlo, decidió correr un tupido o estúpido velo. Pasa esto mucho con las curiosidades bastardas, pero ¿qué vas a esperar de un tío que te dice que hace tiempo que ya está todo pensado y que tenemos lo mejor que podemos tener? Nuestras instituciones, el sistema. Y creo recordar que la noche del encuentro entre Luna Miguel, Ernesto Castro e Ignatius Farray salió a relucir su nombre en relación a ese fake en el que una supuesta Luz Salomé se agarra la polla de Nietzsche con una mano y con la otra la de Paul Ray. Lo que ignoro es por qué Jover dice que Luna Miguel no es inteligente, porque pese a Liria, dogmático esta vez con ayuda de Freud, se escucharon argumentos muy interesantes. Lo que ya no entendí fue que ella delatara a Eva. Porque tú puedes contar algo sin necesidad de decir el nombre, algo que además va a estar distorsionado por los muchos años que han transcurrido desde entonces. Pero ella dijo que era la niña más guapa de la clase, y me pregunto si eso fue también algún tipo de venganza. Porque Luna Miguel es una figura mediática y por eso Eva no está a salvo. ¿Fue por envidia? ¿Fue porque entre ellas sucedió algo turbio que no nos ha contado? Es en parte como las confidencias que nos hace acerca de Ulises, que son bastante inocentes por otro lado y a veces percibes que algo se corta. Pero que yo pienso que son patrimonio de Ulises, que es él quien quizá algún día debería contarlo si es que quiere, quizá con la ayuda de su madre, de un diario, aunque tal vez si es hijo suyo, y porque comparten genes, tengan el mismo tipo de pensamiento y él no le dé ninguna importancia. Yo desde luego se la daba. Quería que mi intimidad mi madre la respetara, pero se cometen errores. Yo he cometido muchos y no dejo de cometerlos, es como si eso no tuviera final, cuando todo lo tiene. Y quizá uno de mis errores sea estar escribiendo esto y haberme mojado
en el asunto de Histeria. Pero eso, la verdad, es que me ha llevado a fijarme en una persona muy interesante y compleja, aunque yo no creo que ella sea más inteligente que cualquier hombre, que todos los hombres. Por eso reconozco que tal vez, después de todo, Histeria no sea ella. No sé qué nos sucede a todos en el caso de la inteligencia, pero casi todos tenemos una idea de las posibilidades reales de una persona en ese aspecto. Ahora bien, las personas podemos naufragar y podemos llamarnos a engaño. Luna Miguel hablaba de eso hoy, por ejemplo, de la primera vez que se miente para conseguir un propósito. Ella opinaba que no le das a eso un nombre. Sin embargo, yo sí se lo doy, al margen de que sea un acto moral o no. Eso dependerá de la circunstancia. Pero es de hecho algo inteligente y creo que no exclusivo de los humanos. Por ejemplo, estaba aquella mona en el grupo de primates que nunca comía como las otras hembras, porque donde el macho elegía ir a comer solo había comida para él. O eso nos contaron los científicos, que pueden ser los artífices de la mentira. El caso es que ella salía gritando como si la persiguieran, y el resto del grupo iba detrás de ella, y a donde llegaban era un lugar donde había comida para todos, para todas, para todes. No me río, no, del lenguaje inclusivo. Yo entiendo que alguien no se sienta nada en particular. Vamos con Hipocondríaque, tu primer poema del poemario Estar enfermo. Por la conversación cruzada entre tú y Jover he entendido que este título es una especie de homenaje a Virginia Woolf. El texto de Woolf leo que es muy breve, apenas unas 16 páginas y que surgió a petición de T.S. Eliot. La enfermedad es casi imposible de comunicar. La demanda de compasión que hace el enfermo es casi imposible de atender. Tú dices, garganta vacía, blando, duro, cabeza. Jover ve en esa cabeza una incapacidad creativa. Yo, porque he escuchado el poemario, veo a una niña ante una primera felación. Garganta vacía, polla blanda, polla dura, alguien que empuja una cabeza. Garganta seca, fiebre, sueño, tripa. La garganta se seca por el miedo. Luego te enfermaste y además soñaste que estabas embarazada porque el coito debió completarse, pero tú no lo podías decir. Tengo todos los síntomas. Quizá pasaron semanas hasta que escribiste este poema, quizá en Niza. En Niza fue donde escribiste tus primeros poemas de amor, pero yo aún no he leído El funeral de Lolita. Solo te escuché cometer un lapsus al hablar de él. Jover, sin embargo, veía en esa garganta las molestias típicas del malestar y el cansancio. Me gusta desde luego su apunte. La ausencia de amor es una enfermedad psicológica, pero no adelantemos acontecimientos. Sueño todas las enfermedades. No utilizasteis condón y pudiste llegar a tener miedo de contraer el SIDA, la gonorrea, no sé, ¿existe todavía la sífilis? Sangre, frío, azúcar. Te vino la regla. Te destemplaste mucho y te metiste uno de esos chutes de dulce a los que quizá por tu condición de diabética eres adicta. O bien estuviste al borde de un coma diabético porque dejaste tal vez de inyectarte la insulina o porque te inyectaste demasiado. Has tenido 2 intentos de suicidio, uno a los 13 años y otro a los 15, dijiste en aquel programa. Yo solo uno, pero mi ideación autolítica vive conmigo desde que no tengo memoria. Yo ya siendo muy pequeña me senté en el alféizar de la ventana dispuesta a dejarme caer, y estamos hablando de que tal vez tenía 5 o 6 años. Esto no es como lo de Liria. Yo me mojo, no le vendo motos a nadie. No digo qué bonito es hacer el amor en un 5000. Jover, sin embargo, dirá que esos son símbolos de dolor, soledad, romanticismo, lo que creo que es acertado. No estoy enamorada. Jover no se decanta, expresa o defensa o ataque del amor. Yo diría constatación de una realidad, pero todavía no te conozco mucho y además está el hecho de que incluso mi propia vida me es ajena en muchos sentidos. Un día, el día en que me reuní por primera vez con la Camello después de finalizar mi camino de Santiago,
Fuimos, después de que su hija me expusiera su problemática, a tomar algo a la calle más antigua de vinos de la ciudad origen. Y estando en aquel bar apareció un tal Beto al que yo no veía desde que era niña, que era cliente de la Camello, y me dijo que yo era muy guapa de pequeña y que nos habíamos besado, que si no lo recordaba, pero eso se había borrado por completo de mi mente, porque yo era de esas niñas que tuvo una existencia promiscua y ya sabes cómo nos llamaban. Sin embargo, no dudé de él, por supuesto. Me abría la posibilidad de tener una existencia secreta, una existencia que quizá era más pública para los otros que para mí misma. Álvaro Jover dice que aquí se mezclaban realidad y ficción. Yo creo que no. Creo que al menos el miedo es algo muy real, porque nos atenaza. Tú dijiste que un poema nunca se cierra, y que si pudieras, los corregirías siempre, y que el que no exista puntuación te ayuda a que esté fluyendo, que es el lector el que debe adivinar las pausas, que a ti eso no te sucede porque el poema siempre te regresa a ese momento de trance anterior en el que estabas escribiendo esos versos. Yo verdaderamente no. A veces no sé en qué estaba pensando cuando escribía lo que escribía, pero sí una cosa, nada se salva de mis poemas primeros. No porque yo fui fraudulenta. Sabía que no estaba enamorada, pero no me resignaba a ello, a que lo sórdido solo fuera lo sórdido. Porque yo necesitaba revestirlo de belleza, que me gusta de ti que tú no tienes ese problema. Por cierto, qué gran trabajo hizo Jover con tu poesía transmitiéndola y haciéndonos comprender que detrás de ella se ocultaba una gran poeta. Postscriptum. Ayer a la noche descubría que fue Nube Negra, el día posterior al estreno de Ternura y Derrota, quien mencionaba el deseo disidente y no Elizabeth Duval. Lo sé porque en mi duermevela se lo escuchaba repetir. Y yo no creo en ese tipo de casualidades. Creo que el lenguaje nos delata y que en el fondo la gran mayoría de nosotros, nosotras, nosotres, siempre estamos repitiendo el mismo discurso.